chicos, hoy día vamos a seguir avanzando entonces con el siguiente capítulo. Sí, lo vamos a ir un poco viendo, revisando aquí en el libro y comentando alguna parte teórica, sí, en un inicio, y luego pues desarrollaremos ya algunos ejercicios. El capítulo, sí, que vamos a arrancar es el capítulo 9, sí, que corresponde al tema de pruebas de hipótesis, sí, en el libro de Anderson. En el libro de Lin, si no estoy mal, creo que es el capítulo 10, sí, lo pueden chequear. Pero bueno, seguiremos en este caso el libro de Anderson para ir viendo un poquito la parte teórica y después un poco ya la parte práctica. Entonces, ¿qué se refiere el tema de pruebas de hipótesis? Sí, básicamente este es un tema que al igual que el de intervalos de confianza, es un proceso bastante sencillo, ¿sí? Pero que se termina aplicando a la mayoría de procesos estadísticos. ¿Y por qué? Porque lo que buscamos es corroborar, ¿sí? Que estadísticamente suceda algo. Sí, entonces yo podría decir que dentro de un valor, o si quiero comparar dos valores numéricos, o si quiero alcanzar cierto valor numérico, por ejemplo, yo podría decir eh, que, mm, que cierto parámetro es igual a 5, ¿sí? Pero no estamos considerando ciertos valores estadísticos como su desviación estándar, como su tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, lo que buscamos determinar es si estadísticamente este valor es efectivamente igual a 5, ¿sí? Porque obviamente al tener valores que provienen de una muestra, y esta muestra obviamente está condicionado a un tamaño de elementos que nosotros hemos elegido para obtener esta información, viene entonces un tema de desviación. Entonces, dado el tamaño de la muestra, podríamos tener obviamente un tema de desviación más cercano, sí, a un parámetro poblacional. Recuerden que cuando el tamaño de la muestra es más grande, sí, el parámetro poblacional se puede acercar mucho más al valor que nosotros estamos estimando. Y cuando un tamaño de muestra es más pequeño, pues obviamente eh, esta estimación podría estar más alejada a nuestro parámetro poblacional. Entonces, considerando estos elementos, lo que buscamos es determinar si realmente un valor que nosotros estamos ya sea tratando de alcanzar o tratando de comparar con otros valores, son efectivamente desde un sentido estadístico dichos valores. Y obviamente ya lo vamos a ir viendo con los procedimientos para que tenga un poquito más de sentido. Entonces, dentro de las pruebas de hipótesis, eh, vamos a tener siempre dos hipótesis, ¿sí? Entonces, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, una hipótesis nula viene definido siempre como H sub 0. Y una hipótesis alternativa, sí, viene definido como H sub A. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas hipótesis? Sí, la hipótesis nula podríamos decir que es lo que nosotros actualmente creemos o los valores que actualmente se consideran que son los valores eh, dentro de nuestro grupo de estudio, ¿sí?
Por dar un ejemplo, eh, la universidad asume que la nota promedio de los estudiantes sobre 10 es 8.5, ¿sí? Entonces, un valor que nosotros asumimos que es actualmente el valor poblacional del grupo de estudiantes de la universidad y que en promedio su nota es de 8.5. Entonces es el valor que nosotros eh, actualmente creemos, sí, o que partimos de ese valor que nosotros suponemos que es el valor verdadero, en este caso de la nota promedio, ¿sí? Para desarrollar la investigación. Entonces, este podría darse como la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es cómo yo voy a corroborar o contradecir, ¿sí? Si realmente la hipótesis nula es verdadera o no. ¿Sí? Entonces, si la universidad asume que la nota promedio es de 8.5, ¿sí? Entonces, esa es nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, si vamos a suponer que el Centro de Desarrollo Académico dice, bueno, no, yo creo que realmente el promedio de los estudiantes es mayor, ¿sí? Entonces, mi hipótesis alternativa en este caso sería que la nota promedio es mayor a 8.5, ¿sí? O también puede decir, no, yo creo que la nota promedio realmente es menor a la que nosotros estamos creyendo que es 8.5, ¿sí? Entonces, nuestra hipótesis alternativa eh, sería que la nota promedio es menor a 8.5, ¿sí? Entonces, la hipótesis alternativa lo que busca es eh, determinar si realmente el valor que nosotros estamos considerando actualmente como el valor poblacional o como el valor original de nuestro estudio difiere, ¿sí? De este valor que nosotros estamos creyendo, ¿sí? Entonces, nos vamos a plantear, no, este valor es mayor o este valor es menor o simplemente este valor difiere, ¿sí? De lo que nosotros realmente estamos creyendo actualmente, ¿sí? Obviamente, ¿cómo lo vamos a hacer? En el caso de la universidad, vamos a suponer que entonces nosotros creemos que 8.5 es el promedio. El centro de investigación dice, no, yo creo que el promedio ha subido, si los estudiantes ahora han estado trabajando mejor por el tema virtual, por ejemplo, entonces yo creo que en este último año el promedio ha subido. Entonces obviamente lo que vamos a hacer es tomar una muestra de un grupo de estudiantes, calcular esta nueva media, ¿sí? Y vamos a compararla entonces con el 8.5, que termina siendo nuestro valor nulo o nuestro valor de la hipótesis nula, ¿sí? Obviamente dentro de la fórmula matemática se incluye el tamaño de la muestra y la desviación estándar, ¿sí? Y podríamos determinar si estadísticamente, si aquí siempre hablamos de estadísticamente, este nuevo valor que hemos conseguido, por ejemplo, vamos a suponer que hemos conseguido una media de 8.8, ¿sí? Vamos a determinar si estadísticamente 8.8 es mayor a 8.5. Sí, porque obviamente en términos absolutos 8.8 es mayor que 8.5, pero considerando ya un tamaño de muestra y una desviación estándar, determinamos si estadísticamente este valor es mayor o no que el valor de 8.5, ¿sí? Entonces, si determinamos que este valor es estadísticamente mayor, ¿sí? Hablamos de que hemos rechazado la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, realmente el valor de promedio de los estudiantes ya no es 8.5, sino es 8.8 tal como nos define nuestra hipótesis alternativa. En ese caso nosotros rechazamos nuestra hipótesis nula, ¿sí? Y por el contrario, si determinamos que 8.5
es estadísticamente igual a 8.8, sí, es decir, que no ha habido una variación estadística, nosotros aceptamos nuestra hipótesis nula, sí, es decir, hemos estado en lo correcto y el valor promedio de notas es 8.5 efectivamente. Sí, entonces todo este proceso estadístico de pruebas de hipótesis se basan siempre en una hipótesis nula y en una hipótesis alternativa. Entonces, y es muy importante porque en todos los procesos estadísticos que verán en el futuro, sí, tanto de estadística aplicada como de econometría, muchas de las pruebas sí, que se realizan, por ejemplo, para bueno, temas estadísticos dentro de los modelos, sí, para corroborar si, por ejemplo, el modelo es adecuado, si el modelo está cumpliendo eh, cierta tendencia que nosotros buscamos o si está cumpliendo ciertos requisitos por parte de los modelos, siempre se termina haciendo una prueba de hipótesis para corroborar si estadísticamente se está cumpliendo con dicho proceso, ¿sí? Dentro de los modelos estadísticos y modelos econométricos. Entonces, realmente con pruebas de hipótesis van a trabajar durante prácticamente toda la carrera, ¿sí? Obviamente siempre las pruebas de hipótesis eh, no son exactamente la misma fórmula matemática para todos los casos, pero lo que sí es igual es su interpretación, ¿sí? El tener una hipótesis nula, el tener una hipótesis alternativa y ya vamos a ver obviamente después cómo determinar el rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? O cómo determinar si realmente aceptamos la hipótesis nula. Entonces, eh, los parámetros que se consiguen, si después del proceso matemático que va a diferir en cada caso, el resultado se interpreta de la misma manera, o los parámetros que utilizamos para determinar este rechazo o esta aceptación de hipótesis nula, siempre termina siendo el mismo proceso en todos los casos. Ok, entonces podemos seguir avanzando. Dentro del libro, ustedes pueden ir leyendo sí, diferentes o tres escenarios que se plantean eh, donde nosotros podemos utilizar el tema de aplicación de hipótesis. ¿Sí? Entonces, un primer caso es la hipótesis alternativa como hipótesis de investigación. Realmente que la mayoría de los casos podrían ser eh, similares, sí, realmente desde cualquier óptica que lo podamos ver, eh, los tres casos o los tres, digamos, enfoques donde se podrían aplicar, termina siendo algo muy similar. ¿Y esto qué es? Eh, un tema de investigación, ¿sí? O un tema de corroborar eh, algunos valores o algún proceso, ya sea empresarial, ya sea investigativo, ya sea social, ¿sí? Para cualquier campo, ¿sí? Entonces, nos planteamos una hipótesis, ¿sí? En el cual nosotros establecemos eh, que actualmente está sucediendo eh, cierto procedimiento bajo ciertos parámetros, ¿sí? Y lo que buscamos es ver si efectivamente este procedimiento con estos parámetros se está cumpliendo, ¿sí? O si estos difieren, ¿sí? Entonces, siempre como tema de investigación, obviamente aplicado a diferentes industrias, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, que estoy produciendo cierto, no sé, equipo, ¿sí? Y yo quiero comprobar o yo quiero corroborar que tal equipo tiene cierta duración, entonces obviamente vamos a partir desde un
tiempo estimado, si vamos a suponer que en promedio una línea de fábrica de algún equipo electrónico nos ofrece una garantía de que este equipo va a durar 10 años, ¿sí? Obviamente como eh, mantenimiento, como el área que nosotros podríamos manejar como calidad de servicio, necesitamos corroborar si efectivamente estos 10 años eh, se acercan a la realidad, ¿sí? Entonces, obviamente eso sería un proceso de muchísimo tiempo, ¿sí? Pero pasados esos 10 años empezamos a corroborar si efectivamente ese tiempo que se dio de garantía y que se estableció que iba a durar los equipos, efectivamente está sucediendo o no, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es esto, tratar de corroborar o comprobar que realmente lo que se está planteando es verdadero o no es verdadero, ¿sí? Entonces, puede aplicarse a diferentes campos, a diferentes situaciones, a diferentes industrias, ¿sí? Pero el objetivo es siempre esto, el corroborar si realmente la hipótesis que nos hemos planteado es correcta o no es correcta. Entonces, bueno, el primero conocía el tema de investigación, el segundo nos dice hipótesis nula como un supuesto para ser rebatido, sí que como les digo termina siendo algo similar. Nos planteamos una hipótesis y obviamente queremos comprobar si eso es verdadero o no es verdadero, ¿sí? Entonces, lo pueden luego leer como a modo de ejemplo y un poco entender tal vez aquí un proceso de el planteamiento de hipótesis nulas y alternativas. Pero obviamente vamos a ir desarrollando también con ejercicios y van a ver más o menos cuál es el sentido de diferentes ejercicios que nosotros podemos ir aplicando estos procedimientos, ¿sí? Ok, entonces, un poco ya entendiendo qué es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, vamos a ver tres tipos de pruebas de hipótesis o de procesos de hipótesis que nosotros nos vamos a encontrar, ¿sí? Y solo vamos a tener este tipo de pruebas, ¿sí? La primera prueba, lo voy a ir escribiendo por acá. Lo podríamos dividir en pruebas de una cola, pruebas de una cola, ¿sí? En el cual vamos a tener dos tipos de pruebas, ¿sí? Una prueba de cola inferior y una prueba de cola superior. Siempre la hipótesis alternativa nos va a decir qué tipo de prueba nosotros estamos realizando, ¿sí? Y vamos a tener entonces la comparación de dos parámetros, ¿sí? El parámetro eh, que estamos calculando, ¿sí? De la muestra y que nosotros asumimos que podría, o es el valor que nosotros estamos utilizando para rebatir nuestro valor original, que ese valor original es U sub 0, ¿sí? Entonces tenemos U, que es el parámetro que nosotros vamos a conseguir de la muestra, ¿sí? O que vamos a asumir que actualmente es el parámetro poblacional, versus un U sub 0, que es el valor que nosotros
utilizamos para partir nuestro estudio, ¿sí? Que podría ser el valor nulo. Entonces, por ejemplo, para decir que estamos hablando de una prueba de cola inferior, ¿sí? Este parámetro U, que es el que nosotros hemos conseguido de la muestra, va a ser menor que el parámetro U sub 0, ¿sí? Que es el valor que nosotros estamos asumiendo como valor nulo o como valor que actualmente sería el valor original. ¿Sí? En el caso de lo que les hablaba del ejemplo de la universidad, ¿sí? El parámetro U sub 0 vendría a ser el 8.5 que la universidad actualmente cree, ¿sí? Que es el promedio de los estudiantes. Y este parámetro U, sí, vendría a ser, vamos a suponer que cogemos un grupo de estudiantes, calculamos el promedio de este grupo de estudiantes y vamos a asumir que hemos obtenido 8.2, ¿sí? Condición muy importante es que este valor siempre tiene que ser menor, ¿sí? Este valor siempre tiene que ser menor a U sub 0 para poder aplicar una prueba de cola inferior o de cola izquierda, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ser menor? Porque obviamente si este valor es igual o mayor, ¿sí? Realmente no tiene sentido aplicar una prueba porque sería imposible que estadísticamente sea menor a este valor, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser un valor menor al valor U sub 0, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos 8.2, ¿sí? Y la hipótesis alternativa, por lo tanto, lo que quiere demostrar es si este valor es estadísticamente menor a U sub 0, ¿sí? Que podríamos asumir que es el valor de 8.5. Sí, entonces la hipótesis alternativa nos dice qué tipo de prueba es. Si la hipótesis alternativa es menor que, ¿sí? Menor que, la hipótesis nula siempre es lo contrario. Mayor o igual que, ¿sí? Mayor o igual que. Este igual siempre va en la hipótesis nula, ¿sí? Nunca el igual va en la hipótesis alternativa. Siempre el igual va en la hipótesis nula. Entonces, si hablamos de que la hipótesis alternativa es menor que, siempre la hipótesis nula va a ser mayor o igual que, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Voy a anotarlo por acá. Cuando tenemos este caso, entonces va a ser una prueba de cola inferior o cola izquierda, ¿sí? ¿Y por qué es una prueba de cola inferior o de cola izquierda? Luego ya lo vamos a ver también dentro de los ejercicios. Es porque estamos evaluando un valor que va a estar en la zona izquierda de nuestra distribución, ¿sí? Es un valor que va a estar en la zona izquierda de nuestra distribución. El valor de U sub 0 en nuestra distribución siempre va a ser el valor de la media de nuestra distribución. Si nosotros asumimos que esta es nuestra distribución original de datos, ¿sí? Y por lo tanto el valor medio nulo o el valor que nosotros creemos que actualmente es este parámetro poblacional, ¿sí? Obviamente va a estar en la mitad. Si queremos comparar entonces un nuevo valor que es menor a este valor de U sub 0, ¿sí? Obviamente este valor va a estar en la parte izquierda de la distribución, ¿sí? Entonces, la prueba que vamos a realizar, ¿sí? Es determinar si este valor es igual o no al valor de U sub 0, ¿sí? Pero obviamente este valor siempre se va a ubicar en la parte izquierda
y por lo tanto las zonas, sí que ya vamos a ver, las zonas de rechazo o de aceptación, sí, van a estar en esta parte izquierda de la distribución. Sí, ok. Entonces, esto con prueba de una cola para cola inferior o cola izquierda. El otro caso que vamos a tener dentro de prueba de una cola, sí, va a ser obviamente de cola superior o de cola derecha. Sí, en este caso, lo que buscamos es determinar si este nuevo valor que hemos obtenido de la muestra es estadísticamente mayor al valor poblacional nulo que nosotros estábamos considerando en un inicio. Sí, entonces, por ejemplo, en este caso de la universidad, yo he tomado una muestra de un grupo de estudiantes y obviamente este valor tiene que ser mayor al valor que originalmente estamos creyendo para poder hacer este procedimiento. Entonces, en un inicio habíamos dicho que el promedio había subido a 8.8, ¿sí? Entonces, vamos a comparar si 8.8, ¿sí? Que termina siendo este nuevo valor U, es estadísticamente mayor que U sub 0, ¿sí? Que habíamos definido que era 8.5, ¿sí? Y sí, efectivamente el promedio de los estudiantes es mayor que 8.5. Entonces, en este caso, estamos haciendo una prueba de cola superior, ¿sí? O de cola derecha. Si la hipótesis alternativa es entonces mayor que, la hipótesis nula va a ser menor o igual que, ¿sí? La hipótesis nula siempre va a ser el signo contrario, ¿sí? El signo lógico contrario y el valor de igual, ¿sí? Entonces, para este caso, hipótesis nula, menor o igual que. Entonces voy a escribir acá prueba de cola superior o prueba de cola derecha, ¿sí? Al igual que el caso anterior, ¿sí? Es obviamente la misma lógica. Nuestro valor U sub 0, ¿sí? Está, o lo asumimos como el valor medio de nuestra distribución, ¿sí? Y lo que buscamos es este valor U nuevo que hemos calculado, ¿sí? Y determinar si está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Pero como este valor siempre tiene que ser mayor a U sub 0, ¿sí? Obviamente todo este proceso se va a dar en la cola derecha de nuestra distribución o en la cola superior, ¿sí? Y por eso, obviamente, es una prueba de cola superior o de cola derecha. ¿Ok? Y finalmente el tercer caso, que va a ser una prueba de dos colas. Sí, una prueba de dos colas. Vamos a tener una hipótesis alternativa en el cual nos dice este nuevo parámetro U, sí, que hemos conseguido, es diferente del parámetro U sub 0, sí, del parámetro original que nosotros consideramos. En este caso, yo no quiero saber si es mayor, si es menor, ¿sí? Solo quiero saber si es diferente del parámetro U sub 0, ¿sí? Entonces, en este caso, este valor que hemos conseguido puede ser mayor o puede ser menor al valor de U sub 0 y podemos aplicar la prueba de dos colas, ¿sí? Indiferentemente de si es
mayor o menor al parámetro original, lo que estamos buscando es si es diferente, ¿sí? Diferente, ya sea mayor o menor, el valor es diferente del parámetro nulo o sub cero, ¿sí? Y si esa es la hipótesis alternativa, pues la hipótesis nula nos dice que estos dos valores son iguales. Si nosotros asumimos que nuestro valor que hemos calculado va a ser igual al valor que nosotros estamos asumiendo, ¿sí? Porque esa va a ser nuestro punto de partida, nuestra hipótesis nula, ¿sí? Y lo que buscamos es determinar si ese valor que hemos calculado difiere del parámetro original, ¿sí? Entonces, si puede ser ya sea un valor menor o mayor, ¿sí? Es decir, puede estar tanto acá como acá, ¿sí? Entonces, vamos a abarcar las dos colas, ¿sí? La prueba de dos colas eh, puede el parámetro encontrarse tanto en la zona izquierda, en la cola izquierda, o en la cola derecha de nuestra distribución, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tratar de determinar si estadísticamente difiere del valor u sub cero, ¿sí? Entonces, en este caso podría ser para cualquier lado de las colas, ¿sí? El procedimiento va a diferir si, por ejemplo, yo tengo un valor que es mayor, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un valor que es mayor, estaríamos obviamente en la cola derecha, en la cola superior, pero el procedimiento o el procedimiento de respuesta más que todo, sí, no va a ser igual que el procedimiento cuando tenemos solo de una cola superior, ¿sí? Ya vamos a ver obviamente luego esa diferencia, pero va a haber una pequeña variación cuando tratemos de determinar si se acepta o no se acepta la hipótesis nula. Sí, entonces vamos a tener estos tres procesos, ¿sí? Cola izquierda, cola derecha y dos colas para realizar las pruebas de hipótesis. Ok, luego obviamente en los ejercicios vamos a ir viendo cómo se establecen estas pruebas de hipótesis, ¿sí? Pero obviamente yo les voy a guiar un poquito de mi experiencia, ¿sí? De cómo sería la forma más fácil de plantear estas pruebas de hipótesis, ¿sí? Que en mi caso, sí, personalmente yo siempre parto desde una hipótesis alternativa, ¿sí? Es decir, de qué es lo que vamos a querer corroborar, ¿sí? Y luego completo la hipótesis nula, ¿sí? Que termina siendo obviamente el signo contrario de nuestra hipótesis alternativa, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver eso después. Vamos a hablar de errores que puede suceder dentro de las conclusiones que nosotros podríamos tener dentro del proceso de prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de un error tipo 1 y un error tipo 2, ¿sí? Un error tipo 1 y un error tipo 2. Entonces, cuando hablamos de un error tipo 1, ¿sí? Y cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, siendo esta verdadera, ¿sí? Repito, error tipo 1 cuando rechazamos nuestra hipótesis nula, pero realmente esta hipótesis era verdadera, ¿sí? Entonces, volviendo al caso de las universidades, vamos a suponer que realmente el promedio de los estudiantes era de 8.5, ¿sí? Pero por un
obviamente por parámetros estadísticos que puede suceder, si recuerden que las muestras, como son aleatorias y tienen diferentes valores dentro de la distribución de de la muestra, podría obtener un valor por mala suerte con parámetros muy elevados, ¿sí? Que me determinen que realmente no ha sido 8.5 el promedio de los estudiantes, ¿sí? Sino que eh, ha sido un valor mayor o ha sido un valor menor, ¿sí? De acuerdo a la prueba de hipótesis que estemos realizando, pero probablemente esta muestra fue sesgada o tuvo por mala suerte parámetros muy o valores muy extremos, lo que condicionó esta conclusión. Pero resulta que 8.5 sí era el valor de promedio que los estudiantes tienen dentro de promedio de la universidad, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un error tipo 1, es decir, que estaríamos rechazando que el promedio es de 8.5 cuando efectivamente sí era de 8.5, ¿sí? Entonces, este es el primer tipo de error que nosotros podemos obtener, ¿sí? Y luego vamos a ver que el error tipo 1 es el que nosotros vamos a controlar o a tratar de controlar dentro del proceso de hipótesis, ¿sí? Porque siempre va a existir una probabilidad de cometer un error, es decir, de llegar a una conclusión errónea. Entonces, esa probabilidad obviamente está basado en un valor de significancia alfa, ¿sí? Como lo habíamos visto con los intervalos de confianza. Entonces, este valor va a ser la probabilidad de que nosotros cometamos este error, ¿sí? Obviamente, entre eh, menos queremos cometer este error, ¿sí? Los valores van a diferir, ¿sí? Para nuestras conclusiones. Y el error tipo 2, ¿sí? Se va a dar cuando aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Pero realmente no era verdad, ¿sí? La que era correcta era la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, error tipo 2 cuando yo acepto la hipótesis nula, por ejemplo, yo acepto que los estudiantes han tenido de promedio efectivamente 8.5. Si yo acepto y digo, sí, ha sido verdad que tienen 8.5 de promedio, pero realmente esto no es verdad, ¿sí? Su promedio es diferente a 8.5, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esta conclusión de aceptar mi hipótesis nula, cuando realmente no es verdadera, si la verdadera es la hipótesis alternativa, estoy cometiendo un error tipo 2. Sí, son los dos posibles errores que yo puedo cometer dentro de este proceso de prueba de hipótesis. El error tipo 2 es más complejo de controlarlo, ¿sí? Vamos a ver en un temita al final del capítulo de tratar de controlar el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿sí? Esto obviamente en base al tamaño de la muestra es la única forma que nosotros podemos controlar simultáneamente ambos errores, ¿sí? Pero en general solo trabajamos y dentro de los procesos estadísticos pues también en general solo se trabaja tratando de controlar el error tipo 1, ¿sí? Es decir, eh, no queremos rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Si lo que buscamos es minimizar este error, es decir, rechazar de forma correcta, ¿sí? La hipótesis nula, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a controlar con un nivel de alfa. Ok, entonces, bueno, esto como parte teórica, sí, bueno, igual el error tipo 1 y error tipo 2 son algo importante, ¿sí? ¿Y cómo vamos a controlar entonces este error? Sí, lo que les decía con el nivel de significancia. El nivel de significancia es el valor que viene dado por el valor de alfa o por la letra de alfa. Y recuerden que en los intervalos de confianza teníamos un nivel de confianza, por ejemplo, del 95%,
y el nivel de significancia termina siendo 1 menos este nivel de confianza, ¿sí? Por ejemplo, 0.05, ¿sí? Y en este caso, en pruebas de hipótesis, lo que vamos a utilizar es directamente este valor de alfa que nosotros le hemos dado, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a decir, vamos a realizar una prueba de hipótesis a un nivel de significancia de 0.05, ¿sí? O vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01 o 0.10, por ejemplo, ¿sí? Y este valor entonces de significancia, ¿sí? Es la probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿sí? Es decir, si yo tengo un nivel de significancia de 0.05, quiere decir que la probabilidad de que dentro de este proceso de prueba de hipótesis, la probabilidad de que yo cometa un error tipo 1, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula cuando esta es verdadera es de un 5%, ¿sí? Siempre, siempre vamos a tener una probabilidad de cometer este tipo de error. Y ya depende de la investigación, el nivel de significancia puede ser o más alto o más bajo. Sí, obviamente si es un tema crucial, sí, por ejemplo, algún tema médico, algún tema que realmente el margen de error tiene que ser el más pequeño, sí, vamos a utilizar un nivel de significancia mucho más pequeño, sí, por ejemplo, un nivel de significancia de 0.01, sí, eso quiere decir que la probabilidad de que nos estemos equivocando en la conclusión va a ser apenas del 1%, ¿sí? Pero obviamente el tener una probabilidad más baja, pues nos va a penalizar en otros sentidos que ya lo vamos a ver, ¿sí? Generalmente se trabaja con un nivel de 0.05, sí, en la mayoría de procesos estadísticos, pero tal vez en un tema de investigación ya algo más crucial, como siempre digo, creo que el tema médico es el tema más crucial, eh, se trabaja con niveles de significancia más pequeños porque debemos tratar de evitar los errores, ¿sí? Dentro de los resultados de nuestras pruebas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a trabajar en esta media horita, ¿sí? Es pruebas de hipótesis, ¿sí? Al igual que en el caso de intervalos de confianza, vamos a tener para desviación conocida, ¿sí? Eso quiere decir que la desviación proviene de la población. Vamos a tener para desviación desconocida, ¿sí? Es decir, que la desviación proviene de la muestra. Y vamos a tener igual para proporción, ¿sí? Entonces, prueba de hipótesis para desviación conocida, prueba de hipótesis para desviación desconocida y prueba de hipótesis para proporciones, ¿sí? El día de hoy vamos a ver entonces para desviación conocida, prueba de una cola, ¿sí? Simplemente prueba de una cola. Vamos a hacer ejemplos de cola izquierda o cola inferior y ejemplos de cola derecha o cola superior, ¿sí? Y el día de mañana pues completaremos con pruebas de dos colas y pruebas de hipótesis para proporciones, ¿sí? Al igual que en los intervalos de confianza, para desviación conocida y para proporciones estaremos utilizando la distribución Z, ¿sí? Y para desviación desconocida estaremos utilizando la distribución T, ¿sí? O la tablita T para, en este caso, determinar si se rechaza o no se rechaza. Así vamos a ver que las distribuciones y los valores z o t, ¿sí? Dependiendo del caso, son los que nos van a determinar si se rechaza o no se rechaza las hipótesis nulas. Ok, entonces lo voy a ir desarrollando con un ejercicio para ver todo el proceso de
de rechazo o no rechazo, ¿sí? Vamos a tener dos métodos de rechazo o no rechazo, ¿sí? Que el uno es el valor P y el otro es eh, el valor del método crítico, ¿sí? Esta tablita básicamente. Entonces, lo que vamos a calcular en en un primer paso, sí, o bueno, o vamos a hacer todo esto como un paso, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla un ejercicio? Si nos dan obviamente el ejercicio, y estos van a ser los pasos. Lo primero va a ser definir la hipótesis de mi ejercicio, ¿sí? Es decir, definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de mi ejercicio. Segundo paso, vamos a calcular un valor Z, ¿sí? Y este valor Z está definido como el estadístico de prueba, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Va a ser el valor de X media, ¿sí? Es decir, el valor que nosotros hemos calculado de la muestra, menos U sub 0, ¿sí? Que es el valor que nosotros asumimos como el valor poblacional actual, ¿sí? O es el valor que nosotros estamos utilizando como punto de partida, dividido para la desviación de la muestra que hemos obtenido. En este caso, perdón, esta desviación es la poblacional, ¿sí? Porque estamos con desviación conocida, entonces esta desviación es una desviación que ya conocemos, sí, que asumimos que viene de la población, dividido para la raíz de n, ¿sí? Es decir, para el tamaño de la muestra que hemos conseguido, ¿sí? Con esta formulita, entonces, obtenemos un valor z, ¿sí? Que se denomina como el estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, este valor z termina siendo el punto de referencia para nosotros rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? ¿Cómo funciona el primer método? El método del valor P. Sí, obviamente ya lo vamos a ir viendo con un ejercicio, pero el método del valor P es el más fácil y el que tiene menos complicaciones porque solo tiene una regla general, ¿sí? Una vez que hemos encontrado el valor z, vamos a encontrar el valor de probabilidad asociado a ese valor z, ¿sí? Recuerden que este es un valor estandarizado y que dentro de la tablita z, cada valor z tiene un valor de probabilidad. Entonces, encontramos el valor de probabilidad para este valor z que hemos conseguido, ¿sí? ¿Y cuál es la regla de rechazo? Si este valor de probabilidad del valor z es menor o igual que el valor de alfa que hemos establecido para el ejercicio, ¿sí? Esto es 0,5 o 0,1 o 0,10, ¿sí? Sea cual sea el caso, si el valor de probabilidad que hemos encontrado de ese valor z es menor o igual al valor de alfa, ¿sí? Del ejercicio, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, la hipótesis alternativa es la verdadera, ¿sí? Repito, entonces si este valor P, que es el valor de probabilidad asociado al valor Z que hemos conseguido, si se denomina valor P, es menor o igual al valor de alfa del ejercicio, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto la hipótesis alternativa es la verdadera. Y esta regla funciona para prueba de cola inferior, prueba de cola superior y prueba de dos colas, ¿sí? Entonces, para todos los procesos, ¿sí? O los tres escenarios que pueda existir, este valor P, si es menor al valor de alfa, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y el segundo método, que es el método del valor crítico, está asociado, en cambio, a la comparación de los valores Z, ¿sí? Prueba de cola inferior. Nos dice rechazar hipótesis nula si el valor de Z, es decir, este valor de estadístico de prueba, es
menor o igual a menos z de alfa, ¿sí? Es decir, si tenemos un valor de 0.05 de alfa, recuerden que este valor está asociado a un valor z, ¿sí? Si no estoy mal, creo que es 1.96. Entonces, si el valor de z es menor o igual que el valor de menos z, ¿sí? Porque como estamos en cola inferior, este valor va a ser negativo. Rechazamos hipótesis nula. Esto lo voy a hacer de forma gráfica porque siempre es más fácil determinar de forma gráfica. Sea cual sea el método que utilicemos, ya sea valor P o valor crítico, siempre tenemos que llegar a la misma conclusión, ¿sí? Nunca puede pasar que rechazamos hipótesis nula por valor P y no rechazamos hipótesis nula por valor crítico, ¿sí? Nunca puede suceder esto, siempre se va en ambos casos a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Entonces, valor crítico, ¿sí? Para cola inferior. El nivel de alfa, si vamos a suponer que tenemos un ejercicio con un nivel de alfa de 0.05, ¿sí? Este nivel de 0.05, que es un valor de probabilidad, vamos a encontrar su valor z, ¿sí? Si no estoy mal es 1.96, si no me corrigen por favor, pero creo que es este valor. Si es cola inferior, obviamente este valor es negativo, ¿sí? Menos 1.96 porque estamos en la cola izquierda, por lo tanto todos los valores z son negativos. Entonces, este menos 1.96 termina siendo un límite, ¿sí? Un límite para determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Para pruebas de cola inferior, si el valor z que hemos encontrado es menor que el valor z de alfa negativo, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? De forma gráfica, todo lo que está pintado de rojo corresponde a la zona de rechazo. Sí, zona de rechazo, todo lo que está de rojo, porque todo valor que está en esta zona de rojo va a ser menor a menos 1.96, ¿sí? Todo valor entonces z menor a menos 1.96 es un valor en el cual vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Zona de rechazo es igual a rechazar la hipótesis nula. Y por lo tanto, todo lo que está de verde es la zona de aceptación, ¿sí? Entonces, zona roja, rechazo, siempre hablando de la hipótesis nula, vamos a rechazar la hipótesis nula, y zona verde, vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, si yo he obtenido un z, ¿sí? Un valor de estadístico de prueba de menos 2, está en la zona de rechazo, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Por el contrario, si yo obtengo un valor solo de menos 1, ¿sí? De estadístico de prueba, está en la zona de aceptación, en la zona verde, ¿sí? Y por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Sucede lo mismo con la cola superior, ¿sí? En este caso, vamos a suponer un mismo nivel de 0.05. Va a ser un valor de 1.96, ¿sí?
En este caso es signo positivo porque estamos en la cola derecha. Profe, el valor de 1.96 es el de Z alfa sobre 2, Ah, ok, Z alfa sobre 2. ¿o no? Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Entonces, bueno, esto por dar un ejemplo, sí, vamos a suponer que es un alfa de 0,25, que terminaría siendo, terminaría siendo 1,96, ¿verdad? Sí, No profe. sé si me corrige ahí. Sí, profe. Ok, Ahí sí, sería alfa sobre 2 ya. ya. En este caso, aquí muy importante, sí, el alfa no lo vamos a dividir, sí, en este caso, el alfa no lo vamos a dividir, es decir, 0,05, vamos a buscar, obviamente estos valores ya lo vamos a tener también como seleccionados, sí, porque siempre vamos a trabajar con 0,01, 0,05 y 0,10, sí. El nivel de alfa puede ser cualquiera, puede ser 0,25 también, si eso lo determina el investigador. Pero generalmente los procesos o los ejercicios o de las metodologías estadísticas se trabaja con 0,1 o 0,5. ¿Sí? Esos son los dos valores que generalmente se utiliza para determinar esta zona de rechazo o no. ¿Sí? Pero bueno, es la misma lógica, ¿sí? Es este valor Z que vamos a comparar de acuerdo al nivel de alfa, ¿sí? Luego ya lo vamos a ver con un ejercicio y con el nivel de alfa que nos dé el ejercicio. Sí, entonces, volviendo acá, para una cola derecha, ¿sí? Si yo tengo un valor de Z, que es el estadístico de prueba, mayor a 1,96, se encuentra en la zona de rechazo. ¿Sí? Es decir, todo valor de Z mayor a 1,96, ¿sí? Ojo que esto es un ejemplo, ¿sí? Siempre va a variar de acuerdo al valor de alfa que nosotros vamos a establecer. ¿Sí? Obviamente vamos a hacer unos ejercicios para que quede esto más claro. Pero todo valor de Z mayor a 1,96, vamos a suponer 2, ¿sí? Es un valor que va a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Zona de rechazo es la zona que está pintada de rojo. Y si es un valor de Z menor a 1,96, por ejemplo 1, ¿sí? Es zona de aceptación, es decir, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, esto, ojo, funciona para una cola. ¿Sí? Para una cola. Y mañana vamos a ver cuál es la diferencia con dos colas, que es simplemente para el valor P hay que dividir el valor de probabilidad para 2 y para el valor Z hay que multiplicar el nivel de alfa por 2. ¿Sí? Pero bueno, eso lo terminaremos viendo mañana. Entonces, esto es valor crítico para pruebas de una cola. ¿Sí? Entonces, cuando es cola inferior, eh, si este valor de Z que hemos encontrado es menor al valor de Z que representa el nivel de alfa, rechazamos la hipótesis nula. Por el contrario, cuando es cola superior, si el valor de Z es mayor al nivel de Z que representa el valor de alfa, rechazamos hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, en este caso es mejor verlo de forma gráfica, porque si lo leemos solo así, ¿sí? Nos puede dar un poquito de confusión. Pero lo que hemos hecho es eh, visualizar las reglas de rechazo. ¿Sí? Rechazar hipótesis nula si el Z es menor o igual que menos Z de alfa para cola inferior y rechazar hipótesis nula si el Z es mayor o igual que el Z de alfa para cola superior. Sí, lo único que hemos hecho es hacerlo de forma gráfica, estas dos procedimientos para rechazar o no la hipótesis nula. ¿Sí?
Entonces, con esto vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? Para ya establecer o eh, poner en práctica, ¿sí? El tema de hipótesis nulas y alternativas. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Si lo que voy a hacer es pegarlo en la pizarra para que sea más fácil. A ver, vamos a ver. Ok. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Las declaraciones de impuestos presentadas antes del 31 de marzo obtienen un reembolso que en promedio es de $1,056, ¿sí? Considere la población de los contribuyentes de última hora que presenta su declaración en los últimos 5 días del periodo para este trámite, ¿sí? Entonces, bueno, este grupo de personas, sí que eh, los denominan como contribuyentes de última hora, dice que en general o en promedio tienen un reembolso de $1,056, ¿sí? Un investigador sugiere que la razón por la que estos declarantes, ¿sí? Utilizan o esperan hasta los últimos días para hacer este proceso de reembolso, ¿sí? Es porque obtienen en promedio un reembolso menor que los que declaran antes del 31 de marzo, ¿sí? Entonces, nos dice que todas las personas que en general eh, hacen su declaración antes del 31 de marzo, reciben en promedio 1,056, ¿sí? Pero sin embargo, hay un grupo que lo hace en los últimos días, ¿sí? Es decir, pasado el 31 de marzo, y que la razón por la que hacen esto es porque eh, en teoría reciben un reembolso menor, ¿sí? Que los que declaran antes del 31 de marzo, ¿sí? Entonces, establezca la hipótesis apropiada de manera que el rechazo de hipótesis nula favorezca la sugerencia de este investigador, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear las hipótesis alternativas y la hipótesis nula, ¿sí? Siempre se pone la hipótesis nula en la parte de arriba y la hipótesis alternativa en la parte de abajo. Eh, Se puede arrancar por cualquiera de las hipótesis, ¿sí? Personalmente yo siempre arranco por la hipótesis alternativa, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que queremos probar? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos probar? Entonces, ¿qué valores tenemos aquí? 1,056 es el valor U0 o U sub 0, ¿sí? Es el valor que nosotros estamos eh, asumiendo como el valor original, ¿sí? Nos dice, las personas que presentan antes del 31, ¿sí? Obtienen un reembolso de 1,056, ¿sí? Entonces es un valor poblacional, es un valor que estamos asumiendo que sucede en este momento, ¿sí? Por lo tanto es el valor de U sub 0. 1,056, 1,056, ¿sí? Luego nos dice, bueno, un investigador sugiere que la razón por la que estos declarantes esperan hasta los últimos días se debe que en promedio
obtienen un reembolso menor que los que declaran antes del 31. Sí, entonces, ¿qué queremos comprobar? Que estas personas que declaran a última hora, ¿sí? Obtienen un valor menor, ¿sí? A los que declaran antes del 31 de marzo, ¿sí? Entonces queremos probar que el valor que vamos a encontrar de la muestra, que es el valor de U, ¿sí? En este caso el valor de U no lo escribimos, simplemente lo dejamos planteado como la letra U, ¿sí? Es menor o va a ser menor que 1056, ¿sí? Nos dice, el investigador sugiere que el promedio que obtiene este grupo es menor, ¿sí? Esta palabra es la palabra clave, que los que declaran antes del 31, ¿sí? Entonces, este valor que vamos a encontrar de la muestra es menor o queremos saber si es menor que el valor de todos los declarantes, que en promedio es 1056, ¿sí? Y por lo tanto nuestra hipótesis nula termina siendo lo contrario, ¿sí? Es decir, que este valor que declaran estas personas que lo hacen al último momento es igual o mayor que 1056, ¿sí? Es decir, que no existe una diferencia entre las personas que declaran antes del 31 y las personas que declaran en los últimos días, ¿sí? Este valor de U está en este segundo punto B. Nos dice entonces, en una muestra de 400 personas, ¿sí? Es entonces el tamaño que yo he utilizado para obtener este valor U. Bueno, presentaron su declaración entre el 10 y el 15 de abril. ¿Sí? Es decir, estamos comparando las personas que declararon entre el 10 y el 15 contra las personas que declararon antes del 31. La media muestral de reembolsos fue de 910, ¿sí? Entonces, muy importante, si ven que este valor es menor que 1056, ¿sí? Por lo tanto, tiene sentido y tiene lógica hacer una prueba de cola inferior porque queremos determinar si estadísticamente 910 es menor que 1056, ¿sí? En valores absolutos, obviamente 910 es menor que 1056, pero estadísticamente queremos saber si efectivamente este valor es menor que 1056, ¿sí? Bueno, por experiencia se sabe que la desviación poblacional es de 1600, si tenemos el valor de desviación. Determinar el valor P, ¿sí? El valor P para definir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, ¿ok? Hemos ya establecido las hipótesis, ¿sí? Hemos definido que es una prueba también de cola inferior y siguiente paso vamos a encontrar el valor Z, ¿sí? Entonces Z nos decía que era X media menos U sub 0 sobre la desviación y sobre la raíz de n, ¿sí? Entonces, X media, ¿cuál va a ser? 910, ¿sí? 910 menos 1056 sobre desviación, nos dice 1600, ¿sí? Realmente es una desviación bastante alta. Y dividido para las 400 personas o la raíz de 400 personas que era el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces,
calculamos este valor Z. Recuerden que este se llama el estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Alguien me podría dar el resultado, por favor? Ya voy. Menos 1,825. Menos 1.825. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces a continuación? Déjenme abrir mi tablita Z. Sí, entonces, este es mi valor Z, ¿sí? Menos 1.825. Y recuerden que cada valor Z entonces está asociado a un valor de probabilidad. Entonces, ¿cuál es el valor de probabilidad para menos 1.825? Sí, lo vamos a buscar en nuestra tablita que nos indica el valor de probabilidad para la cola, ¿sí? Que nos da los valores extremos de probabilidad. Entonces siempre vamos a buscar en esta tablita. 1.825, que bueno, redondeando 1.83, ¿sí? Va a ser este valor. 0.0336, ¿sí? 0.0336. Entonces, el valor de probabilidad asociado a 1.82, 0.033, ¿sí? Siguiente paso, entonces, encontrar el valor de probabilidad. Este es el valor P, ¿sí? Este es el valor P que nos pide en el libro. Este es el valor P, 0.033, ¿sí? Entonces, si nos vamos al ejercicio nuevamente, nos dice cuál es el valor P, ¿sí? El valor P entonces es 0.0335. Luego nos dice, con un nivel de significancia, ¿sí? Aquí está mal, aquí no es sigma, sino aquí es alfa, ¿sí? Aquí es alfa. Con un alfa de 0.05 o con un nivel de significancia de 0.05, ¿cuál es su conclusión? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Vamos a comparar el valor P versus el valor alfa. ¿Sí? ¿Qué nos decía la regla? Si el valor P, que es 0.033, es menor que el valor de alfa, que en este caso es 0.05, ¿sí? Que en este caso efectivamente este valor es menor que el valor de alfa, rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, si el valor P es menor al valor de alfa, rechazamos la hipótesis nula. Y en este caso, efectivamente, este valor P es menor al valor de alfa, por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula. Ahora, ¿qué es lo más importante? Como siempre les digo, la conclusión, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que la hipótesis alternativa es verdadera, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Nuestra conclusión sería que, bueno, siempre vamos a hablar con un nivel de significancia de 0.05, ¿sí? Primero decimos, ¿qué es lo que hemos hecho? Rechazamos la hipótesis nula, ¿sí?
Por lo tanto, si nos vamos al problema, nos dice, los declarantes que esperan hasta los últimos días sí obtienen un reembolso menor que los que declaran antes del 31 de marzo, ¿sí? Los declarantes que esperan hasta los últimos días sí reciben un reembolso menor que los declarantes que lo hacen hasta el 31 de diciembre, de marzo, perdón. Sí. Entonces, en este caso, es básicamente traducir la hipótesis alternativa que es la verdadera, ¿sí? Entonces, efectivamente, $910 es estadísticamente menor a 1056, ¿sí? Por lo tanto, los declarantes que esperan hasta los últimos días sí reciben, sí es comprobado que 910 es menor a 1056, sí reciben un reembolso menor que los declarantes que lo hacen hasta el 31 de marzo, que en promedio reciben $1056. ¿Sí? Entonces, importante establecer la conclusión, ¿sí? En este caso, hemos asumido que la hipótesis alternativa es la verdadera, ¿sí? Cuando rechazamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa es la verdadera, ¿sí? Y por lo tanto, sí está sucediendo lo que el investigador había planteado, que este valor es menor y que por eso las personas lo realizan después del 31 de marzo. Y finalmente nos dice, realice la misma prueba, pero utilizando el valor crítico, ¿sí? Para esto lo podemos dibujar. Siempre yo pienso que es más difícil, más fácil si lo dibujamos, ¿sí? Aquí está el valor U sub 0, ¿sí? Como es prueba de cola inferior, lo que vamos a tener es una zona de rechazo o de aceptación en la parte izquierda. Si nos vamos nuevamente a nuestra tablita, ¿sí? Nuestro nivel de alfa es 0.05, ¿sí? Por lo tanto va a ser 1.645, ¿sí? Este es el valor correcto, ¿sí? Que anteriormente yo lo había puesto como 1.96, ¿sí? Entonces, si mi nivel de alfa es 0.05, ¿sí? Su valor de z es 1.645, ¿sí? Este valor de z, ¿sí? Que representa el valor de alfa, lo denominamos como el valor crítico, ¿sí? Este valor lo denominamos como el valor crítico. ¿Por qué? Porque termina siendo una zona o un límite de rechazo o de aceptación, ¿sí? Entonces el valor crítico está ubicado aquí. ¿Cuál fue nuestro valor z? Menos 1.825, ¿sí? Menos 1.825. Entonces, si colocamos este valor, menos 1.825 está por acá, ¿sí? Eso significa que está en la zona de rechazo, ¿sí? Misma conclusión que habíamos llegado con el valor P, ¿sí? Zona de rechazo, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y obviamente termina siendo la misma conclusión que en el caso anterior, ¿sí? Como les digo, siempre tiene que salir la misma conclusión, tanto por el valor P,
¿sí? Que en este caso comparamos los valores de probabilidad como con el valor crítico, que en este caso comparamos los valores Z. ¿Sí? Entonces en ambos casos tiene que salir el mismo resultado. ¿Sí? Y de esta manera entonces hemos corroborado, ¿sí?, que efectivamente el investigador tenía razón y se ha cumplido Una pregunta. la hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Sabemos que es una prueba de hipótesis de cola inferior porque el valor crítico es negativo? Porque el valor, sí, si es cola inferior, siempre el valor crítico va a ser negativo. Sí, pero ¿por qué sabemos que es de cola inferior? Porque lo que estamos queriendo probar es que este valor, que es 910, que lo representamos con este valor de U, es menor que 1056. ¿Sí? La hipótesis alternativa es la que nos define si es una prueba de cola inferior o de cola superior. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos menor que, ¿sí? Porque estamos queriendo probar que 910 es menor que 1056, es una prueba de cola inferior. Y siempre el valor de Z, por ejemplo, nos tiene que salir negativo, ¿sí? Porque estamos comparando un valor menor al valor original y por lo tanto el valor crítico también lo vamos a desarrollar en la zona izquierda y va a ser también negativo. Nosotros lo vamos a definir como negativo porque estamos trabajando con una cola izquierda, ¿sí? Ahora vamos a hacer con una cola derecha y obviamente esto va a ser todo positivo. Algo que los estudiantes siempre se confunden, recuerden que estos valores de probabilidad nunca pueden ser negativos, ¿sí? Un valor de probabilidad nunca puede ser negativo, siempre va a ser entre 0 y 1 y positivo, ¿sí? Entonces el valor P, por eso siempre hay una sola regla. Si es menor que el valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no, ¿sí? Entonces, aquí, sea de cola inferior o sea de cola superior, obviamente los valores de probabilidad siempre van a ser positivos, ¿sí? Entonces hay mucho cuidado con eso. Ok, vamos a hacer un ejercicio de cola superior, ¿sí? Y con eso terminamos el día de hoy. El día de mañana podemos empezar haciendo otros dos ejercicios y complementando ya con prueba de dos colas. Entonces déjenme buscar. Ok, el 16 vamos a hacer. Sí, entonces el 16 es una prueba de cola superior, sí lo vamos a establecer. Entonces nos dice, en un estudio acerca de cómo utilizan las tarjetas de crédito los estudiantes no titulados, se reportó que este tipo de población tiene un saldo medio en su tarjeta de crédito de 3.173. Sí, entonces ya tenemos que este valor va a ser U sub 0. ¿Sí? Es decir, a partir de este valor vamos a comparar lo que luego nos proponga el ejercicio. Tal cifra fue la más alta de todos los tiempos y tuvo un incremento de 44% sobre la de los 5 años previos. ¿Sí? Entonces, este valor había crecido y ahora es, bueno, el valor más alto de los últimos años. Suponga que se realiza un estudio actual para determinar si es posible concluir que el saldo medio en la tarjeta de crédito de estudiantes no titulados ha continuado en aumento comparado con el informe de abril del 2009. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos ahora? Vamos a tener un nuevo grupo
de estudiantes que vamos a hacer una muestra, ¿sí? Que vamos a obtener cuánto de saldo medio tienen en su tarjeta de crédito y queremos determinar, muy importante, ¿dónde está? Si el saldo medio de la tarjeta ha continuado en aumento, ¿sí? Entonces, queremos saber si este nuevo valor que vamos a calcular es mayor que este valor de 3.173, que es el valor que actualmente nosotros estamos asumiendo que es el saldo medio de la tarjeta de crédito. Pero como obviamente pasan los años y este valor puede aumentar, entonces yo quiero actualizar este dato y quiero saber si efectivamente, si el día de hoy el consumo medio o el saldo medio es mayor que el que tenía establecido como 3.173. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si siempre lo establecemos un valor de U, que no lo vamos a escribir, sino solo vamos a plantear como un valor de U, ¿sí? Y en este caso la alternativa es la que nos define la prueba. Si yo quiero saber si este valor que voy a calcular o que he calculado es mayor que los 3.173 que yo estaba asumiendo originalmente, que es el saldo medio de los estudiantes. ¿Sí? Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser lo contrario, ¿sí? Que este valor es igual o, en su defecto, menor a los 3.173, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos probar? Que este valor que vamos a calcular, que es 3.325, según los datos, sea mayor a 3.173, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice, con base a reportes previos, tenemos la desviación que es de $1.000, ¿sí? Bueno, establezca la hipótesis nula y alternativa, ya la hemos establecido. ¿Cuál es el valor P? Sí, lo que tenemos que calcular, el valor P de una muestra de 180 estudiantes, ¿sí? Con un saldo medio en su tarjeta de 3.325, ¿sí? Entonces, definir si 3.325 es estadísticamente mayor a 3.173 y, por lo tanto, si efectivamente ha habido un aumento en el saldo medio de los estudiantes en la tarjeta de crédito. Una vez que hemos establecido las hipótesis nulas, ¿sí? Nos vamos al valor Z. Entonces, 3.325, que es el valor que hemos calculado de X media, menos 3.173, ¿sí? Dividido para 1.000, que es la desviación estándar, y esto para la raíz de los 180 estudiantes que hemos utilizado de muestra, ¿verdad? Y por favor me ayudan con este valor. $20.16. 20.16. ¿Está bien este valor? No sé si alguien me puede corroborar. $2.039 me salió a mí. Ok, sí, ese tiene más sentido. Si recuerdan que Sí, un a mí valor... también, profe. 2 puntos, ¿me repite por favor? 0.39. 0.39. Recuerden que un valor Z generalmente va a estar entre menos 3 y más 3, ¿sí? Se puede dar el caso de que tengamos valores mayores a 3 o menores a menos 3, sí, pero generalmente los valores Z van a estar entre ese rango de más 3 y menos 3, ¿sí? Entonces, 2.039, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encontrar el P-valor o el valor P, ¿sí? Como sea lo pueden llamar.
y lo vamos a buscar en la tablita, ¿sí? 2.039, que termina siendo 2.04, ¿sí? Va a ser este valor de acá. 0.02. 0.02. 0.02. ¿Ok? Bueno, el ejercicio nos da un alfa de 0.05, pero yo lo voy a cambiar para tener otro resultado, ¿sí? Entonces, yo voy a establecer que mi nivel de alfa, ¿sí? Quiero hacerlo en 0.01, ¿sí? Es decir, que la probabilidad de que yo cometa un error tipo 1 sea solo del 1%, ¿sí? Entonces, comparamos el p-valor con el valor de alfa y en este caso, ¿qué sucede? P-valor Mayor que el alfa. mayor que el alfa, ¿verdad? No. Perdón, p-valor, sí, p-valor mayor que el alfa. ¿Sí? Sí. 0.02 Sí. mayor a 0.01. Si el p-valor entonces es mayor que el alfa, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, si p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? No se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Que la hipótesis nula es la verdadera, ¿sí? Es decir, que el valor de 3.325 es igual que el valor de 3.173, ¿sí? Igual o menor, ¿sí? Se dice igual o menor, pero realmente lo dejamos como igual, ¿sí? Porque obviamente menor no tiene mucho sentido, pero la hipótesis nula siempre se establece de esta manera, ¿sí? Entonces, no existe diferencia, ¿sí? Significativa o estadística entre 3.325 y 3.173, ¿sí? Es decir, que no ha existido un aumento en estos últimos años estadístico o significativo, ¿sí? En el saldo medio de la tarjeta de crédito. Entonces vamos a escribir nuestra conclusión para que nos quede súper claro, ¿sí? Entonces, primero, con un nivel, siempre marcamos el nivel de significancia. Con un nivel de significancia de 0.01, no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, no existe un aumento, sí, pueden poner un aumento significativo o un aumento estadístico en el saldo medio de la tarjeta de crédito de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, hemos visto que la hipótesis nula es la verdadera, por lo tanto, ¿sí? Esto es falso, ¿sí? Es decir, que no ha existido un incremento o un aumento como se nos planteaba en el ejercicio, ¿sí? Sí, nos decía, queremos ver si ha continuado el aumento comparado con el informe de 2009, que eran los 3.173, ¿sí? Y los resultados dicen que no, que realmente no ha existido un aumento significativo y que el valor termina siendo igual que en el 2009, ¿sí? Estadísticamente igual que en el 2009, ¿sí? Entonces, esa sería
nuestra conclusión. Ahora, por el valor crítico, tenemos que llegar a la misma conclusión, ¿sí? Vamos a dibujar nuestra distribución, ¿sí? Y este valor crítico ahora va a estar en la parte derecha, porque hemos definido que es una cola superior, ¿sí? Buscamos el valor para 0.01, ¿sí? Igual eso ustedes ya lo pueden tener anotado, o ya se lo pueden saber de memoria, 2.33, ¿sí? 2.33 para 0.01, el valor que más se aproxima. Por lo tanto, nuestro Z crítico, sí, nuestro Z crítico, 2.33. Y lo comparamos con el valor de Z que hemos obtenido, 2.039, ¿sí? Este valor es menor, ¿sí? Más o menos por acá, 2.039. Por lo tanto, está en la zona de aceptación, ¿sí? Zona de aceptación o zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, misma conclusión que en el caso anterior, ¿sí? Siempre tiene que suceder esto. No se rechaza la hipótesis nula si la damos como válida, por lo tanto, no ha existido un aumento en el saldo medio de la tarjeta de los estudiantes, ¿sí? Eso, chicos, tal vez alguna duda en el procedimiento, en el tema de conclusiones. Economista, disculpe, en el último ejercicio, si es que hubiéramos utilizado el nivel de significancia de 0.05, ahí ya hubiera variado, ¿verdad? Exactamente. Si hubiéramos utilizado el valor de 0.05, ¿sí? Vemos que el valor P que conseguimos, que era 0.02, es menor a 0.05, ¿sí? Y obviamente hubiéramos rechazado la hipótesis nula y dado como válido la hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros ponemos un nivel de significancia más bajo, nos da una exigencia más de los valores, ¿sí? Es decir, tiene que realmente el valor que estamos comparando, ¿sí? Dado igual su tamaño de muestra y su nivel de desviación, ¿sí? Tiene que estar muy, muy cercano, perdón, o muy lejano, ¿sí? Al valor real, ¿sí? Es decir, que la diferencia estadística tiene que ser considerable para yo poder definir de que este valor es diferente, ¿sí? Al valor de 3173. Entonces, entre más bajo es el nivel de significancia, si el valor de probabilidad con el cual tenemos que comparar también tiene que ser muy bajo, si eso significa que realmente la diferencia entre los valores que estamos comparando pues es significativa o bastante marcada, ¿sí? Que me da menos margen al error, ¿sí? A yo equivocarme en el tema de la conclusión. Entonces, eh, cuando yo quiero ser más exigente, ¿sí? Voy a tener un nivel de significancia más bajo de 0.01, incluso en algunas investigaciones desde 0.001, ¿sí? Que ya realmente buscamos que el valor sea, o que el error que nosotros podamos conseguir sea prácticamente nulo, ¿sí? Es decir, estar totalmente seguros de que nuestra conclusión es la correcta, ¿sí? Pero con un nivel de significancia de 0.5, ¿sí? O por ejemplo de 0.10, ¿sí? Es como que estamos siendo más flexibles en nuestro resultado, ¿sí? Es decir, obviamente vamos a tener más probabilidad de tener una conclusión errada, ¿sí? Pero va a depender mucho del tipo de investigación que estamos desarrollando. Pero en este caso sí, si hubiéramos mantenido el 0.5, nuestra conclusión habría sido totalmente diferente, hubiéramos dado como verdadero, como válido la hipótesis alternativa y hubiéramos definido que realmente hubo un cambio o un aumento en el saldo medio de las tarjetas de los estudiantes en estos últimos años. Pero como hemos sido más estrictos a un nivel de 0.01, realmente
no podemos decir que ha existido una variación estadística en el nivel de saldo de los estudiantes en la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, obviamente, el nivel de significancia es el que nos define eh, en mayor medida, ¿sí? Nuestras conclusiones, ¿sí? Si queremos ser más exigentes o estar totalmente seguro de que vamos a llegar a una conclusión correcta, ¿sí? Tenemos que tener un nivel de significancia más bajo, ¿sí? 0.01 o en algunos casos menor a este nivel, ¿sí? Si queremos ser un poquito más flexibles, pues ya utilizamos un poquito más alto el nivel en 0.5 o en 0.10, por ejemplo. ¿Sí? Listo. ¿Tal vez alguna otra pregunta, consulta? Profe, ¿sí podemos mañana hacer un ejercicio sobre una prueba de 2 colas? Sí, totalmente. Y vamos a hacerlo porque vamos a ver que en el proceso de establecer este valor P y este valor crítico hay una pequeña variación. Sí, entonces por eso lo he dejado para mañana para desarrollar netamente un ejercicio de 2 colas. Podemos arrancar con otro ejercicio de una cola para reforzar y posteriormente vamos a ver los ejercicios de 2 colas y ver cómo varía un poquito el tema del resultado, ¿sí? De la conclusión. Ok, me preguntan, para encontrar el último valor que sacó de la tabla, ¿qué toma en cuenta? No estoy muy seguro a qué valor se refiere. Mm, 2.33, economista. ¿Ese valor? 2.33. Ah, ok. 2.33, 0.01 me parece que lo busco en la tabla. exactamente. Como he definido mi nivel de alfa en 0.01, ¿sí? Lo que voy a buscar es el nivel que más se acerque, ¿sí? De probabilidad a 0.01, que en este caso era 0.0099, ¿sí? Y para este caso, 2.33. Estos valores, como les digo, ustedes ya lo pueden tener a la mano porque no es necesario buscarlos cada vez. Yo como no los tengo a la mano, los busco. Pero, ¿qué hemos definido ya? Que para 0.01 el valor crítico es 2.33. Para 0.05 el valor crítico era 1.645 y bueno, lo pueden buscar después para 0.10. Si yo lo busco ahora, 1.28. Sí, 1.28 está aquí, que es el valor que más se acerca a 0.10. Entonces, estos valores ustedes ya lo pueden tener anotados y obviamente trabajar cada vez que requiere de este nivel de significancia. Esto, ya les adelanto, esto solo sirve para una cola, ¿sí? Para 2 colas ya vamos a ver que vamos a tener que multiplicar y dividir estos valores de significancia y para el valor P los valores de probabilidad, ¿sí? Entonces, estos valores críticos, ¿sí? Estos van a ser los zetas críticos, nos sirven para una cola, ¿sí? Y vamos a utilizarlos en cada caso que tengamos estos niveles de significancia respectivos. Y si yo tengo 0.01, pues utilizaré 2.33. Si tengo 0.05, 1.64. Y si tengo 0.10, 1.28, ¿sí? Entonces, los he sacado de esa manera, pero como digo, ustedes ya los pueden tener por ahí anotados para trabajar los siguientes ejercicios. Ok, chicos, tal vez alguna otra consulta. Profe, con respecto a las notas de la unidad, no las subió aún. Ah, sí, hoy las cargo. Sí, hoy las cargo. Disculpen que ayer estuve con unos temas de la universidad y no las pude cargar. Pero ya las cargo en un ratito, sí, para que las revisen. Profe, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana para seguir avanzando, sí, hacer algún otro ejercicio de una cola y
pasar también al ejercicio de 2 colas. Listo, chicos. Entonces, que tengan una buena mañana y nos estamos conectando el día de mañana, ¿sí? Igualmente, profe. Igualmente, profesor. Gracias, listo. Mañana. Hasta luego.